News 24 is brought to you by Univision, la que nos une. Gracias por ser con nosotros. Están viendo News 24 en español. Anusim se llama a los judíos que fueron forzados a convertirse al cristianismo en épocas medievales. El Instituto de Estudios Sefaradíes y del Colegio Académico de Netanya tiene entre sus objetivos la investigación de la herencia cultural, la educación y concientización sobre la identidad judía contemporánea y la conexión con la identidad desde la época de los Anusim. Están con nosotros hoy en el estudio dos invitados, Salomón Busaglo, que es el director del instituto, y Uri Blankfield, que es el coordinador internacional. Salomón, vamos a empezar contigo. Contanos un poco acerca de las actividades del instituto. Sí. Así que el instituto se creó hace unos 10 años como un centro de investigación basado sobre el Colegio Universitario de Netanya. Esto nos permite de ver no solamente la herencia sefaradita, que es, digamos, el entorno de nuestras investigaciones, pero ver también en particular la problemática de los conversos o los marranos o los Bene Anusim que vuelven a su identidad violada después de 500 o 600 años. Así que lo que hacemos hoy en día es investigar, concienciar, pero también tratando de ayudar a aquellos que desean volver a su identidad judía. Y Uri, entonces, ¿de qué manera se verifica? ¿Cómo hacen esto para que se encuentren con su identidad? Básicamente de tres formas. La primera es los costumbres que esta gente en todo el mundo mantienen después de tantos años, de tanto tiempo. Por ejemplo, lo más común que dice, mi abuela encendía velas antes de Shabbat, sin saber que era el Shabbat. Sí, de cierto, sin saber, o no comían porco. Nuestra familia, mi abuela dije, nunca para comer porco. Así, esas son las tradiciones orales. La segunda parte sería la pesquisa genealógica. Con árbol de familia va volviendo todo el tiempo, se descubre de dónde venía, hasta en muchos casos se va a la calle, donde vivía la familia en España o Portugal hace 500 años. Y finalmente lo que están trabajando muchos, es muy usual, es los testes de DNA. Ok, ¿cómo es eso? Hay empresas especializadas que hacen los testes, que es muy fácil. Con la saliva con la saliva, algo muy fácil. Un poquito de saliva, envía y después de 2 semanas se sabe cuánto el percentual de judío, de dónde. En muchos casos se sabe toda la historia de dónde. Las migraciones realmente. O sea, por dónde anduvieron dando vueltas hasta ahora. Imagínate si te sale 50% argentino. Uy, estás sonado. Salomón, explícanos por qué alguien va a querer hacer este tipo, o sea, ¿qué los motiva para ir a verlos a ustedes y hacer este tipo de tarea? ¿A nosotros? Sí, a ellos, ustedes y a nosotros. Bueno, antes de todo a nosotros. Yo empecé con esta misión, porque yo la vemos como una misión, tratando de resolver un caso particular. Y realmente es lo que está pasando aquí. Estamos resolviendo casos particulares de gente que nos contactan y que desean ayuda para poder volver a su identidad, a sus raíces, exactamente. Así que el primer paso exactamente es como lo dijo Uri, hacen una pequeña investigación tratando de tracear sus orígenes y entonces ahí se dan cuenta que tenían costumbres judías, puesto que mantenieron el judaísmo a su manera. Pero no lo sabían. A su manera, pero no lo sabían. No lo sabían porque no tenían ni libros ni nada, estaban siempre perseguidos por la Inquisición, donde estaban, que sea en la península ibérica o en las diferentes colonias españolas o portuguesas. Así que no tenían más remedio que hacerlo todo en escondidas, de manera disimulada, escribían de manera disimulada. Hay una literatura disimulada muy bonita de los Bene Anusim también, pero todo disimulado. Así que
eso se dieron cuenta hoy en día en la era del Internet, hace como 3 décadas, que todo esto realmente son costumbres judías. Ha surgido. Y en algunas comunidades incluso practicaban la circuncisión en escondidas. ¿Qué quiere decir? Que se dan cuenta que eran fieles a su identidad, quisieron quedar fieles durante tantos años. Sin saberlo. Y a pesar de tanta experiencia, sin saberlo. Y hoy en día, pues de repente se despierta algo en sus corazones, en sus almas, y están deseando averiguarlo todo con más detalles. Sí. Ahora, quería hacer una pregunta. Supongamos que a mí me interesa qué tiempo demora este proceso hasta que realmente se encuentra si yo estoy o no en el lado correcto de mi sefaradismo. Sí. Depende un poco mucho de lo que la persona nos tiene de documentación. Sí. Hay mucha gente que tiene documentación, atestados de matrimonio, de nacimiento. Entonces, y eso permite ir hacia atrás y encontrar la fuente. Los historiadores, genealogos hacen esto de una manera fantástica. Okay. Vuelven el tiempo y así es. Y hay bastante facilidad en ese sentido que hoy en día nos damos cuenta que los inquisitores guardaron una pila de información extraordinaria sobre todo lo que ha pasado en esa época. Quiere decir que hoy en día, a menos que hayan quemado los archivos de la Inquisición, pero los que se quedaron vivos, digamos, pues ahí hay mucha información que nos permite realmente de ir atrás y construirlo todo. ¿En el Vaticano hoy en día? No. Ah, bueno. ¿No tocar ese tema? No. Yo quería tocarlo, pero bueno. Tocamos otro pensé tema. por ahí había Nos trajeron acá ciertos libros que parecen muy interesantes, que es parte de lo que queríamos que nos comenten. Ustedes tienen un fondo donde hay libros históricos. ¿Por qué nos cuentan un poco qué es lo que hay sobre la mesa? ¿De qué se trata? Sí, mira, el fondo no incluye solamente ese tipo de libros. Okay. El fondo es un fondo documentario que incluye varias categorías de libros sobre los temas que nos interesan, históricos, pero no solamente históricos, también actuales. Pero y estos que están acá, porque estos son muy particulares. Ahora, esos son bastante particulares, puesto que nosotros, a lo largo de los años, hemos recogido varias colecciones. Okay. Una de ellas es esta colección vamos a mostrar una y me explican lo que es. Yo le voy a mostrar a la cámara. Entonces, esta colección fue dada, hay que decirlo quizás, por un fabricante de barcos, Eli Shalit, que él ayudó muchísimo a la alianza ilegal antes de la creación del Estado de Israel, y él se empeñó, cuando festejaron los 500 años de la expulsión, se empeñó en hacer réplicas de varios libros, documentos, objetos, y yo estoy mostrando ahora a la cámara este libro, que lo que nos decías antes, que es una réplica de un manuscrito de cuando los españoles llegaron a Centroamérica hacia el año 1500 y pico, y que es un dibujo de cómo ellos veían a los indios de Centroamérica. Exactamente. Muy interesante. Y luego, ¿qué tenemos allá, por ejemplo, Uri? A los pueblos originarios. Pueblos originarios, Sí. Perdón con mi falta de... Como hay dudas, hay mucha gente, historiadores, que dicen que Colombo era judío, descendiente de judíos. Este es un ejemplar. A ver, lo tomo yo. Sí. Este es un ejemplar que es... Del diario de Cristóbal Colombo. O sea, esto que estamos viendo acá es un facsímil del manuscrito de Cristóbal Colón, que cuenta cómo llegó... El diario de viaje. Son los 3 primeros viajes. Son los 3 primeros viajes. Esto acá hablan de vos, Patcher. Te vieron ahí con los indios, me parece. Sí, pero está al revés, Charles. Ah, perdón. Ok. Pero igual la letra es tan pequeña que no se veía. Bueno, ok. Y esto es parte de la tarea. Nos queda 1 minuto, Salomón. Si yo quiero realizar esta investigación, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me contacto con ustedes? ¿Cómo hago para saber si soy sefaradí o no? 1 minuto. Es bastante sencillo. Lo que hacemos nosotros, combinamos los test genéticos junto con la genealogía. La genealogía es algo que analizamos las fuentes que tienen ustedes y tratamos de ir atrás y de ir más atrás para justamente juntar eso con ancestros acusados por la Inquisición. Sí. Así que la combinación de las dos pues da resultados que no son, digamos, asegurados siempre, pero dan resultados. Ahora ponemos en pantalla el sitio web del Instituto de Salomón y Uri. Muchísimas gracias por habernos traído este material y por habernos contado cómo podemos descubrir
acerca de nuestros ancestros y nuestro pasado. Muchas gracias. La próxima hablamos sobre el Vaticano. El Vaticano. Y en el próximo bloque, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la técnica de defensa personal Krav Maga con el fundador de la Federación Sudamericana en Brasil.